Dios los bendiga, hermanos y hermanas de la Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos a este tiempo de oración matutina. Vamos a empezar el día de hoy, que es el sábado 19 de septiembre, con un tiempo de reflexión y oración. La palabra que Dios tiene para nosotros hoy viene de Jeremías capítulo 33, versículos 14 al 26. El título del devocional de hoy es Dios nunca falla. Seguimos viendo el tema del nuevo pacto. Y cualquier promesa que Dios hace a su pueblo, Dios cumple sin faltar. Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios que a pesar de todas las cosas que vemos, que quizás nos hacen pensar que Dios ha fallado, que el plan de Dios ha fracasado, Dios es un Dios inamovible, sus promesas son inquebrantables, Dios cumple. Ahora, antes de leer la palabra en los versículos 14 al 26, me gustaría mostrarles un video que viene del proyecto Biblia, que muestra en 8 minutos los puntos principales de este libro de Jeremías. Vamos a entender claramente entonces de qué se trata este libro de Jeremías. Vamos a ver el video juntos de Proyecto Biblia. El libro del profeta Jeremías. Jeremías fue un sacerdote israelita que vivió y trabajó en Jerusalén durante las últimas décadas del Reino del Sur, Judá. Él fue llamado como profeta para advertir a Israel de las severas consecuencias de romper su pacto con Dios a través de su idolatría e injusticia. Él incluso predijo que el imperio de Babilonia vendría como el siervo de Dios para traer este juicio sobre Israel, destruyendo a Jerusalén, llevando al pueblo al exilio. Y tristemente sus palabras se hicieron realidad. Jeremías vivió el asedio y la destrucción de Jerusalén y fue testigo personal del exilio. Ahora, este libro surgió de una manera muy interesante. El capítulo 36 nos dice que después de que Jeremías tenía 20 años predicando en Jerusalén, Dios lo llamó a reunir todos sus sermones, poemas y ensayos y a escribirlos. Lo cual Jeremías hizo empleando a un escriba llamado Baruch, quien escribió y compiló todo este material en un rollo. Ahora, Baruch también reunió muchas historias acerca de Jeremías y luego unió todas las piezas. Así que esta es la razón por la que el libro se lee como una antología, como una colección de colecciones. Todo ha sido ordenado para presentar a este profeta como un mensajero de la justicia y de la gracia de Dios. Así que el libro comienza con Dios llamando a Jeremías a ser un profeta, y se le da una doble vocación. Él será profeta a Israel, pero también a las naciones, y sus palabras arrancarán y derribarán, pero también edificarán y plantarán. En otras palabras, él acusará a Israel y le advertirá acerca del juicio venidero de Dios, pero también tiene un mensaje de esperanza para el futuro. Ahora, esta introducción resume perfectamente la primera gran sección, los capítulos del 1 al 24. Es una colección de los escritos de Jeremías antes del exilio. Y la idea central aquí es que Israel ha quebrantado el pacto con Dios y violado todos los términos del acuerdo que hicieron, el cual está escrito en la Torá. Y de muchas maneras, ellos adoptaron la adoración a toda clase de dioses cananeos, edificando santuarios a ídolos por toda la tierra. Y Jeremías desarrolló la metáfora de la idolatría como adulterio y utiliza el lenguaje de la prostitución, promiscuidad e infidelidad para describir cómo Israel le ha dado su lealtad a otros dioses. Jeremías también acusa repetidamente a los líderes de Israel, los sacerdotes, los reyes, los otros profetas, todos se han corrompido. Han abandonado la Torá y el pacto, lo cual ha producido un resultado trágico. Rampante injusticia social. El pueblo estaba aprovechándose de las personas más vulnerables de las comunidades israelitas, las viudas, los huérfanos, los inmigrantes, en clara violación a las leyes de la Torá. Y esto parecía no importarles a los líderes de Israel. Un lugar clásico en el que todas estas ideas se reúnen es el capítulo 7. Se le llama el Sermón del Templo de Jeremías. Los israelitas llegan al templo a adorar a su Dios como si todo estuviera bien. Pero fuera del templo están adorando a otros dioses. Y algunos incluso adoptaron la horrible práctica cananea del sacrificio de niños. Así que Jeremías hace su muy impopular anuncio que el Dios de Israel viene en juicio.
Él destruirá su propio templo y castigará a Israel enviando a un enemigo del norte. Este es un ejército que Dios permitirá que conquiste a Jerusalén, y mientras lees, descubres que Él está hablando acerca del gran imperio de Babilonia. Y todo esto nos lleva a una transición en el capítulo 25. Israel no ha regresado a su Dios. Así que en el primer año del nuevo rey de Babilonia, Nabucodonosor, Dios le dice a Jeremías que anuncie que los ejércitos babilonios están en camino a Israel y a todos sus vecinos para conquistarlos y llevarlos al exilio durante 70 años. Él compara a Babilonia con una copa de vino, llena hasta el borde con la justa ira de Dios, por toda la injusticia y la idolatría de Israel. Dios hará que Israel y las naciones beban de esta copa. Ahora, este capítulo es clave para el diseño del libro, porque todo lo que sigue se concentrará en el ataque venidero de Babilonia. Primero sobre Israel en los capítulos del 26 al 45, y luego sobre las otras naciones en los capítulos del 46 al 51. La sección acerca de Israel primero contenía historias de cómo Jeremías rogaba a Israel arrepentirse, cómo les advertía hasta el último minuto, pero los líderes de Israel continúan rechazándolo. La sección concluye con una gran colección de historias acerca de cómo Jerusalén estaba siendo asediada y eventualmente destruida por Babilonia, y acerca de cómo Jeremías fue perseguido durante todo este tiempo y eventualmente secuestrado y llevado a Egipto en contra de su voluntad por un grupo de rebeldes israelitas. Ahora, justo aquí en el centro, en medio de todas estas oscuras historias de desastre y juicio, tenemos una colección de los mensajes de Jeremías para el futuro de Israel. Él retoma la predicción de Moisés, que después de que Israel hubiera quebrantado el pacto y llevado al exilio, lee Deuteronomio 30, Dios no abandonaría a su pueblo. Más bien, Él renovaría su pacto con ellos y transformaría sus corazones. Jeremías desarrolla esta promesa y dice que Dios un día escribiría las leyes de la Torá, no en piedra, sino en los corazones de su pueblo. Él sanará su rebelión para que ellos puedan un día verdaderamente amarlo y seguirlo completamente. Así que un día Israel regresará de vuelta a la tierra y el Mesías del linaje de David vendrá. Y en ese momento todas las naciones reconocerán al Dios de Israel como el Dios verdadero. Así que estos capítulos están mostrando que a pesar de la apostasía de Israel, Dios no permitirá que el pecado de Israel tenga la última palabra. Más bien, su propia fidelidad traerá el cumplimiento de sus promesas a pesar de todo. Después de esto encontramos una gran colección de poemas acerca de cómo Dios usará a Babilonia para juzgar a las naciones alrededor de Israel. Egipto, Filistea, Moab, Edom, Amón, Damasco, Hazor. Pero luego, sorprendentemente, los poemas más largos se reservan para el final y son acerca del juicio venidero de Dios sobre Babilonia misma. Así que aunque Dios utilizó a esta nación para ejecutar su justicia, Dios no aprueba su violencia e idolatría. Así que Babilonia también estará bajo el estándar de la justicia de Dios. De manera que Jeremías denuncia también el orgullo y la injusticia de esta nación. Ahora, en estos poemas Babilonia es enorme y nos recuerda la imagen de Babilonia atrás en el capítulo 11 de Génesis. Babilonia se ha convertido en la nación rebelde arquetípica. En su glorificación de la prosperidad y la guerra, Dios entregará a esta nación a su propia destrucción. El libro concluye con una historia tomada del final del libro de Segunda de Reyes. Nos cuenta el último ataque de Babilonia sobre Jerusalén, sobre cómo destruyeron los muros de la ciudad, quemaron el templo y llevaron al pueblo al exilio. La historia muestra cómo se cumplieron las advertencias de juicio de Jeremías de los capítulos del 1 al 24. Pero luego, el capítulo termina con una breve historia acerca del rey israelita cautivo, Joaquín, el heredero del linaje de David. Y el rey de Babilonia lo libera de la prisión y le muestra su favor y le invita a comer en la mesa real por el resto de su vida. Y así es como termina el libro. Así que es un pequeño destello de esperanza y nos recuerda las promesas de esperanza de Jeremías en los capítulos 30 al 33. Dios no ha abandonado a su pueblo o la promesa de un rey venidero procedente del linaje de David. Así que, aunque este libro contiene una gran cantidad de advertencia y juicio, las últimas palabras concluyen con una nota de esperanza para el futuro.
Y de eso trata el libro de Jeremías. Bueno, espero que el video les haya ayudado a entender un poco mejor el tema principal del libro de Jeremías. Y de hecho ahorita vamos a ver cuán importante es el último capítulo de Jeremías, el capítulo 52, y vemos el rey Joaquín que siendo rey, el rey judío, estando preso, lo liberan y lo permiten cenar con el rey de Babilonia. Vamos a ver qué tiene que ver eso con el nuevo pacto. Nos vamos a ver aquí en el versículo 14, vamos a leer juntos la palabra de Dios. Y veremos varios pasajes bíblicos del Nuevo Testamento también que muestran el cumplimiento de cada una de las promesas que encontramos aquí en el nuevo pacto. Dice en el versículo 14, He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová justicia nuestra. Porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Entonces Dios le había hecho una promesa a David, le llaman el pacto davídico, que sus descendientes seguirán reinando sobre el pueblo de Dios. Y sabemos que el cumplimiento perfecto viene en la persona de Cristo Jesús. De hecho, vemos la profecía en Isaías 9, versículos 5 al 7. ¿Quién es este verdadero rey del linaje de David? ¿Cuál es el descendiente de David que reina con justicia, en amor? Dice aquí en Isaías 9, 5 al 7. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. O sea, ya no habrá más guerra y violencia, habrá paz. ¿Quién trae esta paz? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. O sea, él es un rey. El Mesías que viene es un rey, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es Dios mismo y su pasión para su gloria que cumplirá el nuevo pacto, que hará que un descendiente de David sea el verdadero rey que reina en justicia. Y todos nosotros sabemos que ese rey es Jesucristo, es Jesús de Nazaret, el rey del universo. Sigue la profecía y además de prometer un rey del linaje de David, dice en el versículo 18, ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda y que haga sacrificio todos los días. Dios promete que además de un rey que reina en justicia, Él promete un sacerdote, un sacerdocio eterno, que seguirán ofreciendo holocaustos, que seguirá buscando la reconciliación de Dios y del hombre, que traerá paz y armonía entre el hombre rebelde pecador y el Dios santo, que haga sacrificio todos los días. Además de necesitar un rey para mantener la paz, el pueblo de Dios necesita un sacerdote. Se dicen que en los tiempos medievales la Iglesia Católica Romana abusaba de su poder y los sacerdotes y el Papa decía, por ejemplo, si no le caía bien un rey de un país o un gobernador de una región, decía, pues nosotros, los sacerdotes, yo el Papa y los sacerdotes, no vamos a servir, a ministrar en esa región. Y si nosotros
no ofrecemos los sacrificios o no pedimos por el perdón de Dios, toda esa región estará muerta en su pecado. Tendrá una enemistad con Dios. Obviamente era un abuso del poder. Ningún ser humano puede decir que yo haré que no se perdonen los pecados en tal país o en tal región. Pero tenían tanto poder que así entonces manipulaban hasta los reyes. El Papa y los líderes religiosos tenían tanto poder. Igual los judíos están esperando el Mesías. Hasta el día de hoy, 2000 años después de la venida de Cristo Jesús, aún no saben si sus pecados les pueden ser perdonados. Ahora, ¿quién es este sacerdote que promete Dios? Sabemos la respuesta claramente, dice en Hebreos 7, versículos 22 al 27. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, el pacto nuevo, no el pacto antiguo que dependía de la obediencia perfecta del pueblo de Dios. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Moría un sacerdote, tenía que seguirle a otro sacerdote, la tribu de los levitas. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Nosotros tenemos un sumo sacerdote eterno. Él no ha muerto, Él vive eternamente, Él está en el cielo a la diestra de Dios Padre Todopoderoso intercediendo por nosotros. Su sangre intercede por nosotros, su muerte y su resurrección nos abre el camino para poder llegar a Dios con una confianza plena. Sacerdocio inmutable, porque Él permanece para siempre, Él no muere. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, no solamente tenemos un sumo sacerdote eterno, también tenemos un sumo sacerdote perfecto. Los sacerdotes del Antiguo Testamento, además de morir, de ser mortales, eran imperfectos porque tenían que ofrecer la sangre de becerros para sus propios pecados primero, para ser purificados y poder entrar al lugar más santo, al lugar santísimo, y así ofrecer a Dios holocaustos, incienso. Pero Cristo Jesús, que es perfecto, por su propia sangre entró y nos da entrada de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo por nosotros. El nuevo pacto se cumple en la persona de Cristo Jesús, quien es el Rey perfecto, que reina en justicia. Es el sacerdote eterno y perfecto. Sigue la palabra en Jeremías, versículo 19, Jeremías 33, versículo 19. Y mira lo que dice aquí Dios acerca de su pacto, que nada puede invalidar y anular su pacto. Dice, vino palabra de Jehová a Jeremías, diciendo, así ha dicho Jehová, si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Dios está diciendo, ok, yo no cumpliré con mi pacto en el día en que ya deje de amanecer y anochecer. El día que el sol no salga, o que el sol no se ponga, ahí es cuando invalidaré mi pacto con el rey David. Pero que mientras amanezca cada mañana, mientras que salga el sol, yo cumpliré con mi pacto. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. Y esto se está cumpliendo en la iglesia de Cristo Jesús,
Nosotros somos los descendientes de David. Somos levitas que sirven a Dios. Dice en 1 Pedro 2, versículos 9 al 10, hablando del pueblo de Dios, nosotros, la iglesia. Mas vosotros sois linaje escogido, real, que significa de reyes, sacerdocio, sacerdotes, ambas cosas están aquí. Somos reyes en Cristo Jesús, somos sacerdotes que servimos a Dios en Cristo. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pues vemos el cumplimiento de esta parte del pacto en la iglesia misma de Cristo Jesús. Nosotros somos la descendencia incontable de David. Somos los sacerdotes, los ministros incontables en Cristo Jesús. Y sigue la palabra en los versículos 23 a la 26 y así termina el capítulo 33. Vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: ¿No has echado de ver lo que habla este pueblo, diciendo: 2 familias que Jehová escogiera ha desechado? Y han tenido en poco a mi pueblo hasta no tenerlo más por nación. Habían naciones, habían personas que decían: miren a Israel, miren a Judá. Las 2 naciones que Dios ha escogido, pues mire cómo están. Dios ha fracasado, su plan ha fallado. Dios no ha cumplido sus promesas. Así ha dicho Jehová: si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea Señor sobre la posteridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. Y esta es la razón por la cual, aun llevados al exilio en Babilonia, el rey de Babilonia trata con respeto al rey Joaquín, aunque él no tenía ningún poder. Era como un títere en las manos del rey de Babilonia. De alguna razón el rey de Babilonia lo respeta y permite que coma con él. Lo trata bien. Y luego, después de 70 años en cautiverio, en esclavitud, el rey de Persia, Ciro, que viene, invade y le gana a Babilonia, decreta que el pueblo de Israel puede regresarse, que Judá puede regresarse a reestablecer, a reedificar el templo bajo el liderazgo de Esdras y de Nehemías. Y ahí sigue el plan de Dios hasta llegar al libro de Mateo, cuando viene Jesús, el Mesías prometido, el Rey y el sacerdote, el Salvador, el siervo de Dios, que inaugura el nuevo pacto con su venida y está obrando en el mundo a través de su Santo Espíritu, a través de su iglesia amada en esta tierra. Y todo esto llegará a la conclusión cuando todo es consumido en perfección, cuando Él regresa la segunda vez. Hermanos y hermanas, qué bendiciones tenemos nosotros en Cristo Jesús. Dios es un Dios que nunca falla. Cuando Él promete, Él cumple. Su pacto no se puede invalidar, no se puede anular. Así que con esa confianza vamos a orar esta mañana. Dios, yo sé que estoy pasando por un tiempo difícil, pero yo sé que esto es temporal. Yo sé a quién le pertenezco, yo sé quién está en control de mi vida, yo sé quién es el Rey soberano sobre la pandemia, sobre la tempestad, sobre mi necesidad. Tú eres mi Dios. Tú has prometido un nuevo pacto para tu pueblo y Cristo Jesús lo ha inaugurado en mi vida. Gracias, Señor. Confío en ti y te agradezco por estas promesas bellas y hermosas que nos das en tu nuevo pacto. Oremos con gratitud a Dios y pidiéndole que nos dé más fe y confianza para poder perseverar y luchar. Oremos juntos para empezar el día de hoy. Dios los bendiga grandemente, amada Iglesia Hispana de Antioquía.
esperar en ti. Difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Él tiene el control.
gente se agolpa en las calles para ver a ese Galileo. Solo un simple carpintero, algunos aseguran, aunque muchos se arrodillan ante él. En sus ojos brilla ese poder que ve del hombre el corazón. Sabe lo que piensa Dios y hasta habla como Él, porque viene en el nombre de Dios. Hay poder en el nombre de Dios, fortaleza en el nombre de Dios, esperanza en el nombre de Dios. Bendito aquel que viene en el nombre de Dios. Al ver mis planes fracasar y mis fuerzas casi agotar, cuando nada hay por hacer, solo de Dios depender y confiar en su poder. Cuando clamo en su nombre, su fuerza está en mi debilidad. Puedo sus planes saber y mi mano extender. Cuando clamo en el nombre de Dios, hay poder en el nombre de Dios, fortaleza en el nombre de Dios, esperanza en el nombre de Dios. Bendito aquel que viene. Hay poder en el nombre de Dios, fortaleza en el nombre de Dios, esperanza en el nombre de Dios. Bendito aquel que viene, bendito aquel que viene, bendito aquel que viene en el nombre de Dios. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Con mis manos levantadas
cielo. Me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. A ti, yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes